Muy buenas tardes, tengan todas las personas que nos acompañan a través de esta transmisión. Mi nombre es Eduardo Elías, soy gerente de programas dentro del John America's Business Trust y el día de hoy tendré el gusto y el honor de moderar esta sesión. Le doy la más cordial bienvenida a las personas que nos acompañan a través de la transmisión, ya sea en esta sala o a través del canal de YouTube, a las personas que en algún momento ven esta sesión, producto de la grabación en cualquier momento en el futuro. Un saludo a ustedes a través de los diferentes usos horarios de los países, nacionalidades, perfiles de emprendedores, de las diferentes actividades que ustedes llevan a cabo. Es un placer poder saludarlas y poder saludarles. Quisiéramos iniciar un poco la interacción con ustedes, las personas que se encuentran dentro de la sala de Zoom, que nos puedan colocar desde qué país nos acompañan para que podamos ir conociendo respecto a ustedes. Esta sesión del día de hoy se enmarca dentro de la 14ª edición del Ecoreto, el Ecoreto 2023 Premios de Sostenibilidad y la 17ª edición del programa Competencias, Talento e Innovación de las Américas, el TIC Américas. Ambos programas no serían posibles sin el apoyo, sin los esfuerzos que hacen nuestros socios y patrocinadores. Por lo tanto, yo agradezco a la Organización de los Estados Americanos, la OEA, y a PepsiCo Bebidas Latinoamérica por todo el apoyo que nos dan. Igualmente hago un agradecimiento especial a IT Makers y a Parquesoft Tolima por haber sido partícipes de la organización y todo lo necesario para que esta sesión se pudiera llevar a cabo. La sesión del día de hoy es una de las últimas que tenemos dentro de los periodos de capacitación del Bootcamp para esta edición del Ecoreto, y la misma se enmarca dentro de un tema fundamental para los emprendimientos y para el proceso de escalabilidad y expansión de los mismos. Por lo tanto, hoy estaremos conversando sobre transformación digital, específicamente el título, cómo crear un sitio web para su emprendimiento. Una sesión bastante importante, de mucho contenido, muy importante, muy dinámica para la dinamización, para el crecimiento de esos emprendimientos. Y bueno, pues para ello hemos invitado a un excelente colega, una persona que ha participado previamente con nosotros a través del TIC Américas en algunos otros programas hace algunos años. Él es Gabriel Vargas, a quien yo le doy la más cordial bienvenida. Gabriel, un gusto tenerte aquí con nosotros, quien es cofundador y CEO precisamente de IT Makers y cofundador y presidente también de Parquesoft Tolima. Quisiera iniciar un poco compartiendo la agenda de esta actividad. Primeramente voy a hacer lectura de la biografía de Gabriel para que ustedes, las personas que se encuentran viendo esta sesión, lo conozcan, sepan sobre él. E inmediatamente después le daré la palabra para que podamos iniciar con la conversación. Una vez que termine la ponencia que Gabriel ha preparado para todos y todas ustedes, abriremos un espacio de preguntas y respuestas. Dentro de ese espacio, ustedes se podrán comunicar con Gabriel, ya sea a través del chat que encontrarán dentro de su panel de Zoom, o podrán levantar la manita que encuentran regularmente en la parte inferior del dispositivo donde se hayan conectado, y nosotros abriremos el micrófono para que puedan hacer una pregunta directamente a Gabriel. Si hay alguna persona que se encuentra siguiendo esta transmisión en YouTube, pueden generar sus preguntas a través de la caja de comentarios, pueden depositarlas ahí y nuestro equipo se encargará de compartirlas con nosotros para que podamos hacer lectura de ellas durante esta actividad. Así que bueno, habiendo dicho esto, quisiera iniciar por presentar a Gabriel. Ya les mencionaba, es cofundador y CEO de IT Makers y cofundador y presidente de Parquesoft Tolima, perdón. Además, Gabriel es un experto de más de 15 años en la gerencia de proyectos de la industria de las tecnologías de la información, TI o IT también conocido, y gestión de la innovación y el emprendimiento. Es un empresario, consultor y mentor en integración de estas tecnologías en diferentes frentes, áreas y organizaciones. Gabriel es tallerista, facilitador y formador en la Cámara de Comercio de Ibagué, en Colombia, de donde es natal, y es docente en diplomados de ciencia, programas de ingeniería e informática en diversas universidades en toda Colombia. En cuanto a su formación académica, Gabriel es ingeniero en sistemas por la Universidad de Ibagué, especialista en consultoría en integración de tecnologías de la información en las organizaciones por la Universidad Politécnica de Valencia en España, y es candidato a una maestría en dirección y administración de empresas, un MBA, especializado en tecnología por la Universidad Internacional de La Rioja en España. Por supuesto, Gabriel tiene mucho conocimiento, no solamente desde el punto de vista teórico, también desde el punto de vista práctico, formador de una empresa, de un emprendimiento, que ha atravesado, imagino, Gabriel, diferentes desafíos, retos, oportunidades, que es precisamente de lo que hoy nos estará conversando, enseñando y compartiendo todo ese conocimiento con ustedes.
Así que bueno, habiendo dicho esto, Gabriel, de nuevo, bienvenido. Muchas gracias por participar. Un gusto tenerte aquí en las otras actividades. Y pues el micrófono es tuyo, así que podemos comenzar. Bueno, pues muy orgulloso y muy emocionado de estar hoy aquí presente de esta invitación que ustedes me brindan, sobre todo para poder contarles desde la experiencia, bien lo decías, ¿no? He venido, digamos que, iniciando esas etapas en las que seguramente hoy muchos de quienes asisten a esta sesión han venido atravesando y se encontrarán con coincidencias en las que yo también he tenido que pasar a lo largo de este ejercicio de crear empresa. Bueno, voy a compartir, he traído una presentación para poder hacer un poco más amena esta sesión, para que podamos ir interactuando. Por favor, si me confirmas, ahí se está viendo bien la pantalla, ¿verdad? Sí, perfecto, y se ve muy bien. Perfecto, bueno. Lo primero es pedirles que se sientan libres de poder interactuar. Pueden irme escribiendo en el chat, pueden ir levantando la manito y vamos de pronto haciendo interrupción si ustedes consideran que es el momento para no perder de pronto ese momento de la pregunta y de cómo ustedes se conectan a medida que voy contándoles. Ahora, yo creo que hablar hoy de sitios web es un tema en donde probablemente cada uno de ustedes se encuentre en una etapa diferente, ¿no? Algunos probablemente aquí presentes dirán, yo ya he tenido algunas experiencias, quisiera tal vez evolucionar, avanzar un poco. Otros dirán, no, hasta ahora quiero crear mi sitio web, ¿sí? Y estoy en ese proceso de identificar de qué manera lo hago. Y muchas veces tenemos que pensar en si lo hago de la manera técnicamente hablando mejor posible o la más económica, ¿no? Porque muchas veces cuando emprendemos no contamos con ese capital que todos quisiéramos para poder decir, voy a contratar a un experto que me cobre no importa cuánto para tener mi mejor sitio web, pero eso no sucede en la vida real. Entonces, es así como vamos a arrancar hoy hablando de en pleno año 2023, donde todavía decimos, ¿será que es importante tener un sitio web cuando yo estoy emprendiendo? Y más aún cuando estoy iniciando, que todavía diría, no tengo clientes, estoy en una etapa hasta ahora de validación probablemente de mi idea de negocio, o estoy en una etapa donde tengo ya mis primeros clientes y tal vez siento o pienso que no tengo suficiente información para poder arrancar con un sitio web. Pues bien, vamos a hablar de por qué crear un sitio web. Y traje unas estadísticas muy rápidas. Hay que nutrirnos de información para poder tomar decisiones. Lo primero es entender que el 30% de las personas googlean negocios cercanos y de esa forma ellos determinan si realizan compras o no de algunos que estén a su alrededor. Miremos ese número tan alto. El 70% de los usuarios de Internet realiza compras en línea. Entonces, miremos que aquellos que al menos ya utilizan Internet con algún fin, ya son conscientes de que hay ciertas características en términos de seguridad, de confiabilidad, de un montón de características que como consumidores tenemos en cuenta y tomamos esas decisiones. Y el 94% de las primeras impresiones están relacionadas con el diseño del sitio web. Es decir, yo abro un sitio web y lo primero que hago es ver si me genera confianza. Y ahí quizás es donde empezamos a fallar cuando emprendemos, porque creemos que simplemente nos vamos a presentar a una convocatoria. ¡Wow! Vamos entonces con TIC Américas y creamos un sitio web, pero probablemente estamos empezando a dañar lo que sería ese posicionamiento de nuestra marca. Entonces, hemos hecho un esfuerzo importante y quizás gráficamente, visualmente, no es lo suficientemente atractivo. Y en la medida en que empezamos a lograr llegar a prospectos de clientes, pues, ¿qué hace un prospecto de cliente? Lo primero que hace es investigarnos y buscarnos en Internet, ¿cierto? Y en esa medida es donde empezamos a ver si primero no nos encuentran, van a decir, un momento, desconfío, no me genera confianza. Y lo segundo es que si me encuentran y abren un sitio web que seguramente no cumpla con algunos criterios básicos que todos nosotros como consumidores, navegantes,
de Internet, queremos ver y es que nos genere tranquilidad, confianza, seguridad a la hora de poder al menos comprar, preguntar o indagar acerca de ese producto o ese servicio que quiero comprar. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta y miren que tenemos siempre que tener esos datos a la mano a la hora de tomar decisiones. Ahora, ¿por qué debemos tener un sitio web? Seguramente todos dirán, no, pues es obvio, es que a través de un sitio web puedo encontrar muchas cosas, pero miremos algunos aspectos que son fundamentales. Lo primero y lo más común es que vamos a tener visibilidad en línea, ¿cierto? Es decir, si al menos alguien googlea una serie de palabras clave asociadas a mi producto o a mi servicio, pues seguramente van a poder encontrarme fácilmente y llegar a mí. Al menos voy a tener visibilidad y seguramente como ustedes y como a mí me ha pasado, cuando empezamos emprendiendo, empezamos siendo yo con yo. O probablemente empecé con un socio, ¿sí? Y si somos dos haciendo todo. Entonces, ahí es donde muchas veces necesitamos una mano amiga. ¿Y quién se convierte en esa mano amiga? Internet, que nos ayude a estar visibles 24 horas, 7 días de la semana, ¿cierto? 365 días del año. Y ahí es donde empezamos también a entender que muchas veces cuando iniciamos emprendiendo, arrancamos por las redes sociales. Y ahí es donde el sitio web se vuelve un complemento, porque yo no me puedo quedar eternamente solamente siendo visible o vendiendo a través de redes sociales, aunque hay grandes emprendimientos hoy que han logrado posicionarse, crecer muy rápidamente a partir de las redes sociales, pero ahí tenemos que entender el público objetivo, ¿cierto? Lo tercero que tenemos que ver es que yo me vuelvo dueño de ese espaciecito del sitio web, ¿sí? Y empiezo a tener un nombre. Entonces ya me encuentran como www. El nombre de mi emprendimiento, el nombre de mi producto, mi servicio, y con una extensión, .com, .com, y el nombre o la extensión de cada país, ¿no? Hemos empezado a identificar hasta dónde yo también quiero posicionarme y quiero posicionar mi país con este servicio, este producto que tengo. Y eso es muy importante, ¿sí? Veo que tenemos una manito levantada, así es que por favor, adelante, si quieres abrir micrófono o escribirme. Ahí tenemos ya el micrófono abierto para Adela. Adela, por favor, si nos puedes decir desde qué país nos acompañas y después hacer tu pregunta. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Adela. Soy emprendedora de Ecuador, específicamente de la Amazonía ecuatoriana, y me dedico a la producción de alimentos, productos ya embotellados, encurtidos, snacks y vinos. Y quería saber si en esta charla nos van a indicar específicamente en qué plataformas o tal vez cómo podemos nosotros los emprendedores realizar una página web, tal vez también para un delivery, para una cuestión de delivery o para tratar de poner nuestros productos en la página web. Porque la importancia todos ya sabemos. Entonces, no creo que se valga redundar que es una página web, la importancia y eso, sino que ya nos vayan al grano, que nos puedan indicar si esta charla nos va a dar una formación o nos van a dar un curso para poder realizar la página web. Adela, bueno, muchas gracias por tu comentario y súper importante porque mira, Ecuador tiene una gran característica y es que tiene un potencial exportador importante. De hecho, en mi compañía nos dedicamos o especializamos en temas de producción agrícola, ¿sí? Utilizando la tecnología. Es decir, que estaríamos muy alineados y desde luego, en la medida en que vamos avanzando, ¿por qué razón, Adela, les estoy contando esto inicialmente? Porque así como quizás tú tienes claridad de muchos aspectos, hay personas que se conectan que probablemente tienen hasta ahora la idea, pero desconocen técnicamente, tecnológicamente un montón de cosas y tenemos que ir, digamos, avanzando. Vamos a ir de lo básico a, digamos, aspectos o herramientas que les voy a dejar que les ayude a tomar las mejores decisiones a la hora de crear su sitio web. ¿Listo? Entonces, les estaba contando la importancia ahora también de la confianza y credibilidad.
Resulta que hoy nosotros tenemos la oportunidad de crear un sitio web. Si ustedes se han dado cuenta, cuando ustedes navegan en un sitio, aparece un candadito al lado del dominio. Cuando se escribe www, ahí aparece ese candadito. Eso es un certificado SSL que seguramente debemos adquirir cada vez que creamos un sitio web. Hoy hay muchísimos proveedores y seguramente lo pueden encontrar y lo pueden escribir así, certificado SSL. Ahí les dejo en el chat. Y eso desde luego empieza a generar el primer paso para darles esa confianza y esa credibilidad. Lo segundo importante es que por más de que yo quiera crear un sitio web muy sencillo, muy básico, tengo que tener estrategias de SEO. ¿Y qué es SEO? El posicionamiento, ¿cierto? En motores de búsqueda. Ahora vamos a hablar un poco más acerca de eso. Y adicional a eso, si yo estoy pensando en un sitio web global, pues tengo que pensar en que si mi público objetivo inicialmente está solamente en el país en donde yo estoy, pues eso me va a permitir entender si me voy a centrar únicamente en vender local o en vender internacional. Les voy a hablar un tema de pasarelas de pago, ¿cierto? Donde debemos pensar entonces en poder recibir pagos desde el exterior si mi producto o mi servicio también está enfocado allí. Y desde luego hoy nuestros sitios web los podemos migrar o los podemos llevar fácilmente a e-commerce, que es lo que vamos a hablar ahora, que Adela estaba interesada en conocer cómo crear ese sitio web, sobre todo que tenga un componente hacia el e-commerce, ¿sí? Que yo pueda tener una venta en línea, una tienda en línea, y más aún, cómo a través de estas herramientas puedo empezar a ir teniendo conocimiento de mis clientes para entender luego cómo llegarle a través de estrategias de, desde luego, de promociones y demás. Ahora, vamos a ver un corto video. A lo largo de la vida hacemos millones de preguntas. Algunas sencillas como ¿va a llover? ¿O tienes hambre? Otras son más complejas del tipo ¿de dónde venimos? ¿En qué vamos a trabajar dentro de 20 años? ¿Pero se han parado a pensar alguna vez cuál es la pregunta más hecha de la historia? A ver si lo adivinan. ¿Qué es esto? ¿Un ratón? ¿Por qué se llama ratón? Porque es como un ratón. ¿Y por qué? Porque tiene cola. ¿Por qué? Fácil, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El tiempo pasa, las situaciones cambian y aunque las respuestas que necesitemos sean otras, la pregunta del millón sigue estando ahí. Y si no, dígame cuántas veces ha pensado si su empresa debería estar o no presente en Internet. ¿Por qué tiene que tener mi empresa una página web? ¿Por qué es buena para el negocio? ¿Por qué todo el mundo tiene una? ¿Por qué hay que estar en Internet? ¿Por qué? Por muchas y muy buenas razones. Porque podrá tener su negocio abierto 24 horas al día, 365 días al año. Porque podría acceder a nuevos clientes estén donde estén, además de fidelizar a los que ya tiene. Porque la publicidad es más barata y selecciona mejor al público objetivo. Porque es lo que se espera de una empresa moderna y acorde a los nuevos tiempos, con una página web y un dominio de correo propio. Porque tener una tienda online es la mejor manera de ofrecer nuevos productos y servicios de forma rápida y eficiente. Porque permite una comunicación más rápida y directa con clientes y proveedores. Porque en Internet es donde hay que estar y no se puede ser el último. Bien, entonces vamos a hablar de las plataformas que hoy les recomiendo cuando estamos emprendiendo y de qué manera poder hacerlo digamos, entendiendo qué es lo que quiero hacer, cuál es mi propósito, ¿sí? Y qué puede ser más sencillo. Entonces, lo primero es identificar, arrancar desde la primera, que es de las más utilizadas por desarrolladores en el mundo, y es conocida como WordPress. Seguramente ustedes han escuchado hablar de WordPress. Es un sistema de gestión de contenido que nos va a permitir que tenemos varias opciones. La primera, yo puedo descargarlo gratuito, de forma gratuita, y configurarlo o instalarlo si sé y tengo conocimientos, digamos, básicos, técnicos, donde yo podré
codificar de una forma muy rápida, muy sencilla, mi sitio web a la medida, utilizando una serie de plantillas, que ahora vamos a ver un poco más alrededor de esto, y de esa forma lograr luego subir mi sitio web a un hosting y conectarlo a dominio, ¿sí? Esto básicamente es para aquellas personas que están interesados en aprender seguramente, porque esa es la otra facilidad de WordPress, es que yo puedo ver un video tutorial, poder entender algunos pasos muy básicos, muy sencillos y crear mi primer sitio web con una calidad, digamos, importante. Una de las ventajas de utilizar este gestor de contenidos es que cumple con muchas de las características técnicas que se requieren a la hora de poder posicionarse en motores de búsqueda como Google. O además poder evitar lo que hoy tanto estamos escuchando y estamos viviendo, y es que hemos empezado a recibir muchos ataques de hackers maliciosos que quieren tumbar nuestros sitios web, ¿sí? Dañarlos o pedir a cambio del contenido de la información un dinero. Una de las ventajas que tiene este gestor de contenidos, pues es que podremos conectar con diferentes plugins, instalar diferentes plugins dependiendo de las características que tenemos. Por ejemplo, en el caso de Adela, que está interesada en los temas de domicilios, ¿cierto? De delivery, pues va a poder conectar con plugins que ya automáticamente trae configurados para determinados países todo el sistema de envíos, ¿sí? Y probablemente también hay países específicos y empresas, ya dependiendo del país donde uno se encuentra, que han desarrollado pequeños plugins que están configurados para zonas geográficas, condiciones de tamaños, dimensiones, precios, ¿cierto? El tipo de moneda, etcétera. Entonces, eso es una gran ventaja. Además de que, como se dan cuenta, este es un software abierto, libre, y eso permite que muchos otros desarrolladores en el mundo han venido creando pequeñas aplicaciones llamadas plugins, las cuales se pueden integrar, se pueden instalar y nos van a ir facilitando un poco elegir o no esta opción. Entonces miren que empezamos a hablar de la primera opción, que es WordPress. La segunda opción es Wix. Seguramente hemos visto publicidad de Wix por montón porque han llegado a televisión, ¿cierto? En diferentes países. A través de redes sociales vemos publicidad de ellos, pero una de las grandes ventajas que tiene esta plataforma es que nos permite crear sitios web sin ser experto técnico, tecnológico en ese campo, ¿sí? Y con simples clics. Entonces, eso es como un instalador paso a paso, ¿sí? ¿Qué quiere? ¿Cómo lo quiere? Ahora vamos a ver un poquito más a detalle cómo yo recomendaría, al menos cuando estén ustedes iniciando, no sé, en el caso de Adela que nos cuenta, bueno, yo no soy tan experto seguramente, podría ella decir, y necesito poder crear mi sitio web con unos estándares de calidad, temas de seguridad, porque, claro, ella ya tiene un producto, tiene una marca posicionada y no puede ponerse a jugar con crear un sitio web que quizás presente fallas, que pueda generar desconfianza al cliente o generar algún tipo de robo o fraude. Ahora, luego hay una plataforma que ha venido cogiendo cada vez más fuerza que se llama Tienda Nube. Esta plataforma permite crear un sitio también, digamos que muy práctico y con muchas ayudas, pero acá la ventaja es que yo no tengo que pensar en soporte, en el experto diseñador, en quien me ayude a subir el sitio web a la nube, nada de eso, porque ellos cobran un pequeño valor mensual, ¿sí? Que están alrededor de unos $4 más o menos mensuales. Entonces, claro, yo mientras pague, pues tengo mi sitio web activo. Entonces, muchas veces también puede ser una buena alternativa de ir iniciando un proceso, ¿sí? Y de esa manera vamos a poder ir viendo qué herramienta utilizar. Ahora, ¿qué es importante aquí a la hora de empezar con, una vez yo ya haya elegido qué plataforma? Primero, necesito identificar para qué voy a usar ese sitio web. Necesito identificar cuál es la plataforma que voy a utilizar.
¿Cuál es la estructura? Ahora, es importante, ustedes pueden buscar algo en Google, en YouTube muy sencillo que se llama prototipo de papel o paper prototype. Esta es una buena forma de empezar a esbozar y definir la estructura del sitio web que yo quiero. ¿Por qué razón? Porque ustedes son los que conocen de cara al cliente cuál es, digamos, lo que él esperaría ver en ese primer pantallazo. Recordemos que ese primer pantallazo es el que nos dice y conecta absolutamente con el cliente y conecta para que él continúe navegando y tenga curiosidad de conocer más de lo que ustedes tienen. Ahora, el diseño y el crear el contenido es muy importante. Se generan faltas importantes al algoritmo de Google cuando copiamos, ¿sí? Plagiamos el contenido, ¿sí? Y esto, digamos que no nos ayuda con el tema de posicionamiento de nuestro sitio web. Entonces, sí es muy importante que generemos nuestro propio contenido. Ahora vamos a ver algunas herramientas. Hay que agregar herramientas profesionales a la hora de construirlo. Es decir, si bien es cierto, nosotros podemos hoy desde nuestros celulares tomar unas fotografías, hacer unos videos, pues es bueno también que podamos meternos en algún curso de fotografía, de video muy básico o de edición de video. Ahora hablamos de unas herramientas también para eso, que nos van a facilitar o nos van a permitir tener un contenido de calidad, al menos que el que está de frente al sitio web sienta o perciba que hay un equipo de trabajo detrás, que hay una empresa que está respaldando lo que se está diciendo allí. El nombre del dominio es muy importante. El dominio, recuerden que es ese www, nombre de la empresa y una extensión, que no sea demasiado extenso, que no sea complicado de pronunciar, de recordar. Esto es clave. Hay que adquirir un plan de hosting para poder montar, publicar nuestro sitio web. Desde luego hay infinidad de empresas en el mundo, ¿sí? Hay de hecho empresas locales que se han ido creando y que ofrecen estos servicios porque se habla el mismo idioma, porque brindan el soporte técnico en la misma zona horaria, etcétera, etcétera. Hay una plataforma que se las recomiendo que se llama SiteGround, que me parece bien interesante, ahí se las dejo, porque tiene unos planes para emprendedores muy económicos y lo que más me ha gustado es que brinda y tiene un respaldo de seguridad importante, serio. Hay otras marcas y empresas muy reconocidas o posicionadas donde desde luego desde mi experiencia hemos tenido problemas de seguridad, ¿sí? Y por más de que nosotros implementamos seguridad en nuestras aplicaciones, pues el hosting juega un papel importante. Ahora, en la medida en que nosotros crecemos y avanzamos, seguramente han escuchado de otros grandes jugadores en este aspecto, que como son Amazon, ¿cierto? Y Azure también. Son grandes jugadores ya cuando nuestros sitios web se convierten o se integran en aplicaciones grandes y robustas y necesitamos o requerimos asimismo que estos servidores respondan de la mejor manera. Esa es una muy buena forma de ir escalando, de ir avanzando. Todo el tema de posicionamiento web, ahora también les doy un tema importante aquí que vamos a ver. Revisar y publicar el sitio web constantemente. No dejemos contenido de hace 10 años, 3 años, 4 años, 2 años, ni siquiera un año atrás, dependiendo del sector en el que ustedes están. Y hay que monitorear constantemente para poder entender si hay un error, una falla, si está caído el sitio web y estamos fallando con nuestros clientes. Ahora, ¿qué es importante aquí en todos los temas de posicionamiento? El 90% de las personas que realizan búsquedas, digamos que lo hacen en las primeras páginas que aparecen, ¿no? Ustedes son navegantes digitales y se dan cuenta que uno normalmente en las primeras 3, primeras 4, primeras 5, después de la publicidad que sale allí, pues esa es la que yo elijo y sobre esa es que empiezo a trabajar. Ahora, ¿qué es importante aquí que tengamos en cuenta? Uno, palabras clave. Cuando coloquemos el contenido, tanto en WordPress como en Wix, como en Tienda Nube, nos permite colocar palabras claves asociadas al contenido. Entonces, si yo estoy en el sector de moda, seguramente la palabra
hay que identificar, ¿sí? Hay una herramienta que se llama Google Trends. Ahí les dejo para que ustedes identifiquen aquellas palabras clave que nos van a ayudar a entender si la palabra moda seguramente es más utilizada en un determinado país o hacia Latinoamérica, si es mejor hablar de textil y confección y así sucesivamente podemos encontrar algunos sinónimos de ciertas palabras. Hay que tratar de optimizar las URLs y además que los tiempos de carga de las páginas en el sitio web a medida que vamos navegando, pues sean muy rápidas. Y esto lo logramos, desde luego, porque muchas veces subimos imágenes o videos que no se han optimizado y son demasiado pesados y eso pone muy lento nuestros sitios web. Vamos a ver una herramienta, les voy a recomendar una herramienta más que verla, es para que puedan mejorar esos temas de imágenes o utilizar al menos unas imágenes que sean adecuadas. Y en los encabezados es importante que sean cortos, concisos y precisos. Ahora, ¿cómo crear nuestro sitio web? Entonces, vamos a ver un ejemplo en Wix, ¿sí? Porque en este caso, digamos, tratando de entender que tenemos un número de personas que hoy nos acompañan en esta sesión, que no son tan expertos, otros probablemente un poco más avanzados, entonces elegí Wix para que fuera un poco más sencillo para todos. Lo primero es que debemos entender que hay que elegir una plantilla y tomarla como base. Necesito entender cuál es el enfoque que le voy a dar a mi sitio web, es decir, si yo tengo claro ya mi modelo de negocio, seguramente he identificado mi segmento de clientes y eso me permite definir hacia quién realmente voy dirigido y eso permite entender aspectos claves como colores, ¿cierto? Formas de expresar, digamos, ese contenido, esos textos, tamaños, ¿cierto? De las iconos, botones, formas, figuras y demás. ¿Cuáles son esas características que voy a requerir en mi sitio web? Por ejemplo, si voy a necesitar un chat o un chatbot, si voy a requerir una pasarela de pagos, si voy a requerir que las personas me escriban a través de un formulario y bueno, otra cantidad de características. Y es importante darle esa estructura. Recuerden que les recomendaba que hiciéramos como un prototipo de papel para poder definir muy bien y poder ser lo más creativos y personalizar en la medida en que las plataformas nos lo van permitiendo. Algunas seguramente más rígidas que otras, pero bueno, les muestro. Entonces, primero, elegir una plantilla. Si se dan cuenta, Wix tiene una serie de plantillas dependiendo del tipo de sector o la característica que yo quiero tener. En este caso, por ejemplo, si yo quiero tener una tienda en línea porque quiero vender en línea, recuerden que nosotros podemos tener sitios web informativos, ¿sí? Nosotros en la empresa tenemos, en IT Makers tenemos 3 sitios, uno que es informativo 100%, el otro que es desde donde se vende, ¿sí? Y hay otro que permite una serie de interacción porque conecta o está integrado con un sistema de información, con una aplicación y digamos que ahí encontramos objetivos diferentes. Ahora, una vez que yo elijo o identifico una plantilla que desde luego esté muy acorde a los colores de mi marca, de mi logo, ¿cierto? Que esté muy enfocado. Ahora, hay algo que se llama, y les escribo por acá, la teoría del color. Es clave que nosotros pensemos que a veces ciertos colores generan tranquilidad, generan mayor ánimo, mayor ansiedad, generan una serie de emociones y asimismo es bueno o es recomendable que pensemos muy bien a la hora de elegir la plantilla. Lo segundo, bueno, aprovecho aquí para leer, Gabriela Ortiz nos dice que su emprendimiento ya está en el mercado y está dando frutos, pero apenas están empezando a transformarse a lo digital. Tú recomiendas que compremos todos los dominios que se puedan dar, por ejemplo, el .com, el .net, el .mx. Está muy buena esa pregunta. ¿Y cómo se hace para adicionar el tema de los protocolos de seguridad con pagos de tarjeta o PayPal? Está muy buena esa pregunta. Entonces, yo les voy a dar acá una información clave y es, yo sí recomiendo, y a mí me ha pasado porque he creado
antes de tener estas empresas, he creado otras y las he cerrado porque desde luego es parte de nuestro proceso de aprendizaje. Unas porque ya me desinteresé, otras porque fracasé o cerré. Entonces, yo sí creo que es importante que en la medida en que tengamos el presupuesto, podamos tener los dominios que estén relacionados con el sector. Recordemos que cuando se creó ese .com, está muy enfocado a los temas comerciales, ¿cierto? Ahora empezaron ya a crearse dominios .tv, si estamos asociados a temas de televisión, y así sucesivamente empezamos a ver una serie de dominios con unas extensiones que, dependiendo del sector o el nicho en el que yo estoy, pues es recomendable asimismo comprarlos, ¿sí? Entonces, desde luego, Gabriela, que yo sí te recomendaría que adquieras diferentes extensiones que sean de tu interés. Además que eso permite, a mí me pasó que había una empresa que tenía el mismo nombre de dominio solamente, ¿sí? Hacía otra cosa diferente a mí y ya llevaba más tiempo en el mercado, entonces tenía posicionado su sitio web y me tocó empezar a posicionarlo para poder estar de primero con palabras clave, ¿sí? Y lo segundo es que para poder adicionar los protocolos de seguridad, pues lo primero es, desde luego, tener el certificado SSL, que fue lo que les escribí ahí. Podemos escribir así, googlear, y encontramos infinidad de certificados e infinidad de precios, ¿sí? Desde luego podemos encontrar algunos gratuitos y hay otros de precios muy, muy cómodos como $5, $20, $30, ¿sí? Y cuando hablas de PayPal, estamos hablando de una pasarela de pagos, ¿sí? Para poder recibir dinero a través de las diferentes tarjetas. Y eso ahora les voy a dar algunas recomendaciones de 3 pasarelas que pueden indagar y que ya dependiendo de los costos que ellos tienen, ustedes pueden estudiar cuál les conviene más y de los servicios que ellos ofrecen, ¿no? Ahora, Aileen me pregunta cuáles son las plataformas, voy a escribirlas acá: WordPress, Wix y Tienda Nube. Estas son las 3 que yo les recomiendo que pueden escoger, digamos, entre ellas, ya dependiendo de qué tan tecnológicos sienten que son, ¿sí? Y de acuerdo a su presupuesto también. Bueno, vamos a continuar acá y ya respondemos entonces otras preguntas. ¿Qué tipo de sitio web necesitamos? Veamos que Wix automáticamente ya me saca unas categorías y él me va a asociar algunas características dependiendo de de la clasificación que él ya me está dando. Entonces yo digo, sí, yo hago domicilios en temas de alimentos y entonces voy a elegir una categoría como restaurante. Entonces miren qué hace Wix. Automáticamente les dice, estas son las recomendaciones. Entonces te recomiendo que tengas una tienda en línea donde puedas mostrar los productos, las fotos, las características. Te recomiendo un chat, te recomiendo un formulario. Entonces seguramente yo puedo pedir y preguntar cierta información. Desde luego, si tengo un negocio de alimentos, si voy a enviarlo a domicilio a tu casa, pues necesito pedir la dirección de tu casa, ¿cierto? Necesito pedir los datos tuyos. O si yo estoy obligado a facturar, ¿cierto? Dependiendo de la legislación en cada país, pues desde luego tendré que pedir también unos datos para poder generar la factura. O cómo conectarme hoy desde mi sitio web o mis contenidos a redes sociales para que puedan compartir o podamos, digamos, subir desde allí también y mostrarlas en el sitio web algunos videos o algunas imágenes. Podré elegir otra serie de opciones: video, músicas. Si tengo planes o paquetes de precios en producto o mi servicio, pues podré elegirlos, ¿sí? Reservar las mesas. Hay un montón de opciones que ya nos ofrece Wix, que ya trae. Y eso ahora ustedes se preguntan y dicen, bueno, y si dentro de todas esas características mi emprendimiento es tan particular que no están esas opciones ahí, ¿qué hago? ¿Sí? O yo ya intenté con Wix, pero no, me enredé. Yo intenté, pero al final eso me quedó feo el sitio web, no supe por dónde era, no soy muy hábil con el tema, vi 50 videotutoriales, pero no me sirvió. ¿Qué hago? También existe la posibilidad de que podamos, a través del mismo Wix, encontrar una persona o una empresa que nos ayude a desarrollar ese sitio, ¿sí? Entonces, ahí empezamos a ver que aquí encontramos un mundo
de personas de diferentes partes que están interesados en que nosotros los contratemos y además tienen una reputación, una calificación y tienen unos promedios de precios. Entonces, a partir de $150 ya puedo crear un sitio web. A partir de $950, otro a partir de $390, ¿sí? Empezamos a ver diferentes opciones y en la medida en que yo puedo contratar, porque tengo el recurso, a uno de estos expertos que ya conocen y manejan esta plataforma o esta tecnología, pues va a ser mucho más rápido y va a ser mucho más fácil. También ustedes dirán, bueno, yo quiero hacer el ejercicio, yo quiero intentar hacerlo, ¿qué tengo que tener en cuenta para poderlo construir? Porque quizás yo ya entré, pero me estoy quedando corto en el contenido, ¿sí? Creo que cuando yo publico el contenido puede ser la estructura muy bonita, pero el contenido no permite ver que se vea que este emprendimiento realmente genera confianza. Ahora, respondo a la pregunta de Paulo Reinaldo. ¿Qué extensión recomiendo para un emprendimiento verde? ¿Cuáles son los costos? Digamos que los costos sí varían mucho dependiendo de si la extensión está asociada al país. Recuerden que yo puedo poner mi negocio www.minegocio.com.co.es de Ecuador, .pe de Perú. Entonces, estos dominios que pertenecen a cada país, pues la recomendación sería comprarlo a un proveedor local y desde luego pueden tener hasta promociones el primer año, el segundo año, 50% de descuento. Y, por ejemplo, un dominio con una extensión .co de Colombia, cuando se compra o se adquiere por primera vez, puede costar alrededor de unos $5 a $10, ¿sí? Es muy económico. Hay algunos dominios que son gratuitos porque suelen usarse a veces para pruebas y entonces podemos arrancar por ahí. Tienen unas extensiones, digamos que no están muy relacionados con los temas comerciales y también podríamos hacerlo. O lo otro es que lo dejamos más global, ¿cierto? Y dejamos solamente la extensión .com y hasta ahí nomás, ¿sí? Bien, ahora respondemos la pregunta de Cristian David Solarte. Dice, hola, desde Popayán, una pregunta. Tengo un laboratorio de biotecnología vegetal. Me pregunto si es recomendable tener la marca registrada, en el caso Superintendencia de Industria y Comercio para Colombia, y luego si comprar el dominio o lo contrario. Muchas gracias. Muy buena pregunta. De hecho, esto aplica para cada una de las personas que nos acompañan en diferentes países. He tenido la fortuna, la oportunidad de poder hacer negocios y estar en más de 10 países y entre ellos muchos de Latinoamérica. Y hay algo que tenemos que entender. Uno, nosotros podemos crear nuestra marca, nuestro logo, ¿cierto? Con un eslogan y hacer un registro, que desde luego hay algunos registros que son globales y hay unos que son locales. Lo mismo pasa cuando creamos una aplicación, un software, debemos registrarlos, desde luego, en el país en donde esperaríamos poder abrir ese mercado. En el caso de Cristian, si se encuentra solamente en Colombia, pues es importante que por ahora, si mi público objetivo y yo voy a brindar ese producto o ese servicio en Colombia solamente, pues lo registro solo para Colombia. Ahora, ¿qué es primero? ¿Sí? ¿Adquiero mi dominio o hago un registro de marca? A ver, a veces, si ustedes se han dado cuenta, hay empresas que pueden llamarse de una forma y el nombre del dominio es otra. ¿Por qué? Porque probablemente el nombre de la marca, de la empresa, es muy largo, no es tan fácil de reconocer, o a veces, a mí me pasa, nosotros, el nombre de la compañía es IT Makers, en inglés, ¿sí? Y resulta que uno de nuestros productos insignia está dirigido a productores agrícolas, ¿sí?, de Latinoamérica. Entonces, claro, cuando uno le habla a un productor y le dice, es que mi empresa se llama IT Makers, me dice, ¿qué? No entiende. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un producto que está asociado, que está relacionado a un nombre mucho más sencillo, más corto, más conciso, y el dominio también tiene ese nombre. Entonces, por eso, ¿qué sería importante? Que primero nosotros registremos, digamos que
compremos o adquiramos el dominio para saber si está libre, porque a veces corremos ese riesgo y no nos cuesta mucho, mientras que el registro de esa marca en determinados países sí tiene diferentes precios. Y hay algunos países donde es mucho más costoso que en otros. Por ejemplo, en Colombia hay una oportunidad para los emprendedores que están iniciando y entonces el costo que está alrededor de unos $200 más o menos, ¿sí? Para emprendedores puede estar en alrededor de unos $40, ¿sí? Y miren, la diferencia es grande. Entonces, esto también es importante que vayamos avanzando. Además que a veces cuando uno diseña su primer logo la primera vez, normalmente uno suele irlo mejorando a medida que va avanzando y va mejorando, ¿no? Entonces hay que tener como en cuenta eso. Y bien, entonces, ahora, cuando nosotros estamos creando ese contenido para el sitio web, miren este caso, Matelsa, miren las imágenes, muchas veces dicen, venden más que las palabras, ¿cierto? Miremos este que es uno de los sitios web nuestros, Itagüe, el que es, no tengo una imagen específica para mostrar de un producto real, ¿sí? Pero tengo una imagen animada por un ilustrador, ¿sí? De un producto que conocen muy bien en Perú, ¿sí? Que es el maíz. Entonces, veamos cómo podemos realmente ir cogiendo los contenidos, los textos, acompañándolos de colores, de imágenes, ¿sí? Una sección de contactos donde yo debería, desde luego, si tengo un servicio donde deben conocer mi ubicación, pues integrarlo a un mapa, relacionar las redes sociales y, ¿por qué no?, pedir una información en el momento en que requiero que me contacten, unos teléfonos, un WhatsApp, etcétera. Y ahora, les recomiendo entonces algunas páginas, por ejemplo, para quienes todavía creen que su logo no es lo suficientemente bonito, que no tienen logo, Taylor Brands, ¿sí? Por ejemplo, Canva, desde aquí, hoy seguramente muchos de ustedes han estado utilizando Canva para algunas imágenes, piezas para redes sociales, mismos logos, banners, etcétera. Y asimismo les recomiendo otras que quizás puedan ser de utilidad. Ahora, cuando hablamos de banners, ¿qué es eso de banners? Claro, son esas piezas, ¿sí?, que nos ayudan o nos sirven a generar algo de publicidad y atraer ese tráfico a nuestro sitio web. Si ustedes se dan cuenta, esas imágenes que tienen un buen diseño, un buen color, pues a veces no somos los expertos, ¿sí? Pero podemos apoyarnos en algunas de estas plataformas. Les dejo estas 4 para que ustedes puedan identificar cuáles pueden ser mejor a la hora de crear su sitio. También aquí les dejo asociado algunas plataformas para que puedan crear un video animado gratis. A veces es bueno si necesitamos contar una historia alrededor de nuestro servicio, de lo que hacemos, de cómo lo hacemos, pero no somos muy buenos frente a la cámara, no nos expresamos adecuadamente, pues podemos utilizar estas herramientas y crear un video animado que seguramente cuente un poco qué problema estoy solucionando y cómo lo estoy solucionando, ¿sí? O lo otro, ustedes dirán, a veces a nosotros nos pasa, estamos en una finca con algún productor, pero no tomamos quizás una buena fotografía porque el clima no nos dejó, porque la persona, el productor, quizás no estaba en la mejor posición y demás, y no logramos tener una fotografía adecuada. Podemos apoyarnos en fotografías de uso libre, ¿sí? Y aquí les recomiendo algunas de las plataformas de las cuales podemos sacar algunas fotografías, bien sean animadas o reales, y dependiendo a veces de las categorías, también aquí encontramos algunas plataformas que nos ayudan dependiendo del sector en el que ustedes están, y eso pues es importante. Ahora, miremos algunos casos de éxito creando sitios web de grandes marcas. Grupo Renault, ¿por qué decimos caso de éxito? ¡Wow! Porque si ustedes se dan cuenta, a veces no se trata de decir uno, es que ellos tienen muy buena fotografía. No, miren la estructura, miren el manejo y la combinación de colores, miren que toda la información para poder llegar a ellos, conocer, tener una experiencia de usuario adecuada, está ahí, ¿sí? Ahora, ¿yo qué les recomiendo? Pueden buscar
algo que se llama CUX UI. Esto es experiencia de usuario y esas interfaces gráficas, ¿sí? Hay varios cursos. Coursera, por ejemplo, recomiendo esa plataforma donde pueden encontrar algunos cursos que les ayuda a entender un poco a la hora de diseñar su sitio web, aspectos importantes que tenemos que tener en cuenta y es la experiencia de usuario. A veces creemos que como yo lo tengo en mi cabeza es lo más importante y que así todos lo van a entender. Estamos equivocados, ¿sí? Es importante tratar de ponernos en los zapatos de ese posible cliente que va a navegar y va a visitar el sitio web y qué es lo primero que él esperaría encontrar o qué información él esperaría encontrar que sea de utilidad, ¿sí? Miremos el caso de Usain Bolt, que seguramente es muy conocido por todos ustedes, y fíjense que es una persona con una trayectoria, una fama, que está haciendo, digamos, una serie de actividades sociales importantes, y si se dan cuenta, la fotografía donde él está entregando a unos niños unos elementos, pues es una fotografía muy casera, ¿sí? Miren que no fue la fotografía profesional, pero al menos se evidencia qué es lo que quiere decir con esa imagen. Y ahí está importante, es muy importante que nosotros podamos contar lo que estamos haciendo en nuestro emprendimiento a partir de historias, de imágenes reales, ojalá, de textos, de contenido. Miren que cuando ustedes se presentan a convocatorias, sobre todo como esta, es importante que ustedes piensen en quién los va a visitar. A mí me pasa muchas veces como mentor o como evaluador que veo su modelo de negocio, navego su sitio web, sus redes sociales y encuentra uno muchas diferencias o encuentra uno que no hay un contenido claro, que no están expresando adecuadamente todo lo que han hecho y le toca a uno tratar de indagar y darse cuenta por fotografías en redes sociales, por otras cosas, que es todo lo que han hecho para uno poderse dar cuenta de la importancia de lo que ustedes están haciendo o están queriendo hacer, ¿sí? Ahora, Paulo dice, bueno, ¿cuál es el tema de píxeles recomendados? Miren, es muy sencillo, para a veces uno no enredarse. Hoy las plataformas nos ayudan a muchas cosas. Hoy yo en Canva puedo decir qué quiero hacer, un banner para Facebook y automáticamente él me deja de una vez la resolución, ¿sí? Las dimensiones automáticas recomendadas para Facebook, ¿sí? Que es para un sitio web, ok, me las deja ahí adecuadas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer. Ah, vamos a imprimir también una pieza gráfica que luego vamos a compartir también en redes sociales, que luego vamos a poner en nuestro sitio web. Desde luego, hoy podemos nosotros, digamos, curiosear todas estas herramientas, googlear simplemente cuál es la resolución o las dimensiones recomendadas para, y dependiendo del propósito que yo tengo, lo puedo hacer. Pero básicamente les recomiendo Canva porque tiene prediseñadas y preconfiguradas muchas dimensiones de diferentes plataformas. Miremos esta, seguramente conocido por muchos de ustedes, PlayStation, pero aquí hay algo interesante que les recomiendo y es trabajen un blog, una de las secciones del sitio web, ojalá sea un blog, porque hay algo que se conoce hoy como inbound marketing. Y básicamente es que lo que vamos a hacer a través de un contenido asociado al sector en el que yo estoy. Entonces, si yo vendo frutas y empiezo a contar de la importancia de determinada fruta, la vitamina, las proteínas, etcétera. Y al menos Google está buscando cuáles eran las mejores frutas para determinada, no sé, decadencia, etcétera. Y entonces, automáticamente Google los direcciona a mi sitio web porque estoy hablando de la importancia de determinada fruta por sus vitaminas, proteínas y demás. Entonces, miren cómo ese tipo de características del contenido, todo el tema del posicionamiento hace que empiecen a llegar a mi sitio web, empezar a tener tráfico a partir de un contenido que pueda ser de interés para el público objetivo. Y de paso, ¿qué va a pasar? Me van a conocer, van a decir, ve, miremos este sitio web que tiene y empiezan a ver que quizás me pueden comprar otra cosa asociado a eso que fueron en búsqueda de un contenido, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí en PlayStation. Y hay un sitio web
que este sí es muy de emprendedor. Si ustedes se dan cuenta, hay una falla visual que me gustaría saber quién de ustedes la encuentra. En el chat puedan escribirme qué falla visual ven. Pero este sitio web, miren lo transparente, hay un concepto hoy que aplica definitivamente y sigue aplicando y seguirá aplicando, y tiene que ver con que sea minimalista, ¿sí? Recordemos que este concepto, este término hace referencia a que es lo mínimo posible, lo más blanco, lo más transparente, lo más fácil, lo más limpio, digamos que quizás es esa la palabra, limpio posible, al ver el sitio web, ¿sí? Que no haya tanta basura visual, ¿sí? Y efectivamente aquí una de las fallas que cometemos cuando estamos creando nuestro sitio web es en el logo. Miren el logo, qué colores tiene. Tiene un amarillo, tiene un naranja, tiene un rojo, tiene un azul, tiene varios colores. Pero el sitio web tiene blanco y un azul en las letras, ¿sí? Entonces, eso seguramente hace que no hay un contraste adecuado y no se ve, digamos, como que el sitio web realmente haya sido diseñado por alguien profesional. Hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Cosas como esas tan sencillas es muy importante, ¿sí? Ahora, Aileen dice que pueden ser las letras, que en el fondo no sé, eso también suele pasarnos. Ponemos una fotografía demasiado clara y unas letras también muy claras, entonces desde luego no se va a ver adecuadamente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, pero definitivamente hay algo muy importante y es que nosotros podemos capturar fotografías de la mejor calidad. Y todo lo visual definitivamente hoy está marcando un punto importante. ¿Por qué hoy las redes sociales, por ejemplo Instagram, ¿cierto? TikTok, están marcando y se están volcando cada vez más a que se vuelvan marketplaces, ¿sí? Esos escenarios, esos espacios donde se puede vender directamente, porque claro, todo el mundo quiere lo más rápido, lo más visual, lo más fácil para poder encontrar lo que busco y poder comprarlo sin tanto complique. A veces nos complicamos en los sitios web y queremos poner muchas cosas, querer decir mucho, pero la persona quizás no está encontrando tan fácilmente lo que necesita. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que tenía para contarles el día de hoy, para dejarles, digamos, como eso en su cabeza, esas dudas, esas inquietudes, para que puedan ustedes empezar a ser curiosos, porque es que eso es lo que nos hace emprendedores, esa curiosidad y empezar hay un término que utilizamos en mi país que es cacharrear. Yo no sé en qué otro país utilizamos esa palabra, pero es poder tratar de darle uso y entender cómo funciona. Entonces, espero que les haya dejado al menos algunas inquietudes allí y algunas buenas rutas a seguir para crear su sitio web. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, Gabriel, muchas gracias a ti por la presentación, por todo el contenido. Fuiste respondiendo varias de las preguntas que se encontraban en el chat, pero bueno, igual vamos a abrir una sesión de preguntas y respuestas para las personas que tengan algún comentario, alguna pregunta adicional de seguimiento que quisieran hacer con Gabriel, por favor, para que se pueda hacer. Entonces, Gabriel, hubo algunas preguntas que me enviaron directamente al chat en privado y algunas otras que están en el público. Les agradezco siempre a las personas, por favor, que nos indiquen desde qué país nos acompañan. Entonces, bueno, una de las preguntas me parece bastante importante, Gabriel, quisiera empezar con ella. Y dice, ¿crees que necesito tener un desarrollador web en mi equipo principal? ¿O cuál es el momento en el que debería de contratar a uno? Excelente pregunta. Miren, hay algo que hoy muchos gurús en el tema de emprendimiento han identificado y es que deberíamos desde luego tener un equipo ideal. Eso no quiere decir que nosotros podríamos decir que yo solo no puedo iniciar mi emprendimiento, desde luego. De hecho, ustedes se dan cuenta, en Antigaméricas es ideal o es importante poder tener un equipo. Una de las características que hoy estamos viendo es que hoy cuando emprendemos definitivamente debemos llevar nuestro emprendimiento a un modelo de negocio digital, ¿sí? Bien sea o porque me convierto en un emprendimiento de base tecnológica o porque utilizo la tecnología como medio, como fin, ¿sí? Y eso, desde luego, nos lleva a que si el día de mañana yo sigo utilizando la tecnología de manera constante para poder llevar mi propuesta de valor a ese segmento de cliente,
sí voy a necesitar de quien esté constantemente administrando la tecnología, actualizando la tecnología, mejorando la tecnología, y ahí es donde muchas veces yo puedo sacar de mi bolsillo, pagar por primera vez mi primer herramienta tecnológica, pero a partir de ahí seguir sacando cada vez que se necesita una mejora, una actualización, un problema de seguridad, etcétera, etcétera, pues me va a costar. Yo personalmente sí recomiendo poder tener dentro del equipo ideal a alguien de tecnología si es que mi emprendimiento va a seguir escalando, digamos, utilizando la tecnología en un porcentaje bien alto. Y desde luego hacerlo al principio o hacerlo más adelante va a depender del modelo de negocio. Yo recomiendo que si vamos a utilizar definitivamente aplicaciones, ¿sí? Para que el cliente constantemente interactúe con nosotros, se conecten y adquieran un producto o un servicio, yo lo haría desde el principio y trataría de buscar a esa persona que sepa de tecnología. Excelente, ¿no? Y sobre todo sabiendo que se va a necesitar en el futuro, ¿no? También, con ese entendido. Excelente. Bueno, pues vamos a ir leyendo las preguntas que se encuentran en el chat. Les reitero a las personas que se encuentran en la sala, pueden colocar su pregunta directamente en el chat, pueden levantar la mano y abriremos el micrófono para ustedes. Las personas que se encuentran siguiendo la transmisión pueden colocar su pregunta como comentario e igualmente daremos lectura a la misma. Primeramente, muchas gracias a las personas que enviaron saludos al inicio de la sesión, desde Guatemala, desde Colombia, desde República Dominicana, más personas de República Dominicana, Colombia, Haití, incluso desde Cancún, México. Aquí está la pregunta de Adela, que ya tú mencionabas un poco más al inicio de la conferencia, Gabriel. Y bueno, saludos desde El Salvador también, de Edwin. Nos preguntaban respecto a las capacitaciones, al resto de las herramientas que hemos estado compartiendo, y ya también Gabriel eh, conversó un poco al respecto. Y tenemos una pregunta de Juan Rosamayor, no la acabó de escribir en el chat, me la mandó completa de forma privada. La voy a leer literal, Gabriel, por favor, para que la podamos responder. Dice, hola, gracias por la plática. Nosotros producimos un producto y aunque a veces nos piden ese producto en algunas otras ciudades, no tenemos la infraestructura para hacer los envíos. Pensamos en hacerlo por Mercado Libre, pero no sabemos bien cómo funcionan estos sitios web de comercio para envío de productos. ¿Tienes algún comentario o recomendación sobre eso? Como para que nosotros no nos preocupemos por el delivery o el envío de ese producto, sino solo por la producción del bien y que quien distribuya sea alguna otra empresa. ¿Nos puedes enseñar algo respecto a eso? Es el comentario textual que hace Juan Rosamayor. Adelante, Gabriel, por favor. Perfecto. Eduardo, ¿sabes de qué país está la persona que hace esa pregunta? No, no nos lo mandó, pero Juan, por favor, si nos puedes indicar desde qué país nos acompañas. Desde México. México, súper. Pues México mucho más desarrollado este tema del delivery. Hay algo bien importante y es que si tienen un producto, hay que identificar dos cosas. Uno, muchas veces yo puedo tener mi propio sitio web, pero puedo estar en otros e-commerce, ¿sí? Entonces puedo estar en Amazon, puedo estar en Mercado Libre, ¿sí? Y hay muchos otros e-commerce que en cada país también se han venido posicionando y desarrollando sin ningún problema. Una de las ventajas que tiene el estar vinculados a estos otros e-commerce que están fuera de mi control o de mi dominio es que en el porcentaje de comisión que ellos cobran, ¿sí? Ahí están incluidos muchos servicios y mucho de esas preguntas y esas dudas que nosotros no sabemos cómo responder muchas veces o cómo contactar o cómo llegar a ellos. Entonces yo sí creo que es muy buena opción, digamos que empezar por el mismo ejercicio logístico que ha aprendido en todos estos años Mercado Libre. Ahora bien, hoy en muchos países, en México sobre todo, se han venido desarrollando muchas empresas alrededor de esa mensajería de última milla. Esa última milla, ¿qué quiere decir? Hoy, por ejemplo, desde DF, tú envías un paquete y lo envías hasta otra determinada ciudad donde viajó a través de un camión y hay empresas grandes de envíos, pero ese camión llega hasta cierto punto donde deja los paquetes
y quien se encargue de ir y entregarlo casa a casa, puerta a puerta, es otra empresa. Esa pequeña empresa, que es la encargada de la última milla, hoy están creciendo de manera impresionante y están manejando unos precios mucho más cómodos. Entonces, creo que llegar a ellos es una buena opción. Ahora, ¿cómo llegar a ellos? Digamos que no tendría yo el conocimiento para decirte en México cómo, pero al menos en Colombia hay una organización que se encarga de agrupar todas las empresas que están legalmente constituidas. Y a partir de allí, al público, yo puedo buscar las empresas de transporte, ¿sí? O de mensajería, de entrega de mercancías y conocer, digamos, cuáles son las que están en determinada ciudad, ¿sí? Y de esa forma puedo contactarlos mucho más fácil y empezar a cotizar. Entonces yo pregunto cuánto me cobran allí, cuánto me cobran y empezar a tomar la mejor decisión. Espero haberte ayudado un poco con tu pregunta. Perfecto, muchas gracias Gabriel por la respuesta. Vamos a seguir leyendo el resto de las que se encuentran en el chat. Aprovecho que mencionabas tu Coursera y que incluso lo colocabas en el chat. Regularmente nos preguntan, ¿tienes alguna recomendación de algún curso, algún diplomado, incluso algún podcast, algún tipo de revistas, de artículos donde se pueda aprender más sobre esta temática? Sí, de hecho, no solamente en Coursera, les escribo acá, hay un, Platzi es una plataforma que ha cogido mucha fuerza en Colombia, nace, pero ya está por toda Latinoamérica y ellos tienen cursos muy especializados y además están enfocados en nuestros nichos, ¿sí? Entonces, desde el diseño de un sitio web, desde los temas de marketing, desde los temas de experiencia de usuario, todos estos temas, les recomiendo no solamente Coursera, sino también Platzi. Perfecto. Listo. Bueno, nos preguntaba Cristian respecto al laboratorio de biotecnología vegetal, también ya se abordó durante la conversación. Vamos a leer algunos otros. Una pregunta de Carlos Estrada Solís, leo textualmente, abro comillas. Hola Gabriel, gracias por la plática. Quisiera por favor escuchar tus consejos respecto a los sitios web en Cuba. Yo quiero hacer el sitio web para mi emprendimiento, pero me enfrento a uno, el poco acceso a Internet para mí, y dos, el poco acceso a toda Cuba. Pero no espero siempre vender a cubanos, al contrario, quiero vender a todo el mundo. Pero ¿cómo aguante esto? ¿Tienes alguna recomendación de alguna interfaz o página que requiera poco trabajo técnico o mantenimiento, etcétera, que yo pueda usar? No quiero tampoco lanzar una página y luego dejarla ahí muerta. Gracias y bendiciones a todos los emprendedores. Cierro comillas. Gracias, Carlos, por tu pregunta. Muy buena pregunta, Gabriel, por favor. Sí. Bueno, Carlos, efectivamente es una pregunta complicada porque desde luego desconocemos algunos aspectos técnicos que en tu país nos permitirían o nos bloquearían un poco la salida de un sitio web, pero yo te recomiendo algo si es que, digamos, cuando el Internet efectivamente es un factor fundamental a la hora de poder ingresar a este tipo de plataformas y crear el sitio, pero no quiere decir que sea imposible. Si creábamos sitios web desde la época en la que usábamos el módem, ¿sí? Y eso, no sé si alguno de ustedes estuvo en esa época, pero eso sonaba y nos conectamos, era por vía telefónica. Eso era supremamente complejo, la velocidad a la que iba tan lenta, pero aún así lo hacíamos, ¿sí? Entonces, yo lo que te recomiendo es que utilices Wix porque es mucho más sencillo, no requiere que seas un experto técnico en el tema, pero cuando vayas quizás a publicarlo a un hosting, no sé si de pronto tengas algún problema de salida, yo te recomiendo que utilices algo vas a encontrar en Google como VPN, ¿sí? O en algún navegador que manejes, en algún motor de búsqueda, perdón, y eso te va a permitir tener una red virtual, ¿sí? Y esta red virtual pues va a simular que te encuentras, o sea, hablando digitalmente, virtualmente, ubicado en cualquier otra parte del mundo, como si estuvieras en Europa, como si estuvieras en Estados Unidos, como si estuvieras en Latinoamérica. Y de esa manera probablemente puedas hacer la publicación y puedas acceder a administrar el contenido para que no pase lo que tú tienes miedo y que eso quede ahí y después no puedas hacer nada y muera. Entonces, creo que es una muy buena opción para que aproveches y vendas hacia el mundo. Entonces, adelante. Muy bien, bastante importante el tema de la conciencia de, bueno, crear un sitio web
pero no dejarlo ahí, sino darle ese mantenimiento y esa atención constante, que es algo sin duda muy importante, Gabriel, que a veces vemos sitios web que están muy bien construidos, pero ya no están actualizados o que se quedan un poco más atrás en eso y que no terminan por tener el impacto que se desea, ¿no? Entonces, gracias, Gabriel, por la pregunta y gracias, Carlos, perdón, gracias, Gabriel, por la respuesta y gracias, Carlos, por la pregunta. Para Henry, para Alejandra, para Diana, que nos preguntan respecto a la grabación de esta sesión y también en el caso de que así lo autorice Gabriel, el material gráfico que se ha compartido, se les envía vía correo electrónico a las personas que se registran en el EcoRed. Nuestro equipo va a colocar en este momento el enlace de registro aquí en el chat, por si ustedes desean hacerlo, desean registrarse. El registro toma 1 minuto y es completamente gratuito. Y constantemente les estamos enviando este material o el de las sesiones previas que hemos tenido. Así que si desean tener acceso a ello, pues yo les invito a registrarse en el programa. Vamos a ir a una pregunta de Joan Manuel. Él pregunta respecto a tu opinión, Gabriel, sobre Shopify o WooCommerce. Y por otro lado, adiciona, ¿qué recomiendas en cuanto a un web para un proyecto de ciencias, tecnologías e innovación, como lo es un planetario móvil, en el que llevamos experiencias que contribuyen a la divulgación científica y apoya procesos educativos en colegios y universidades? Proyecto bastante interesante, muy relacionado con lo que hablamos hoy, así que bueno, adelante, Gabriel. Total, muchas gracias, Joan Manuel. No sé si me puedes decir de qué país en qué país estás. Colombia. Colombia. Bueno, entonces, súper, porque lo primero es que yo personalmente te recomendaría WooCommerce. ¿Por qué razón? Porque te va a permitir mucha más personalización y hay muchos más expertos en el mundo que te pueden ayudar en el momento en que requieras hacer un desarrollo a la medida, ¿sí? Sobre todo porque si estás enfocado a proyectos de ciencia, tecnología e innovación, pues desde luego tienes que ser muy innovador en tu sitio web, ¿sí? Y para poder hacerlo, pues digamos que a veces lo más básico o lo gratis, pues tiene sus limitantes. Entonces, de esa forma, en la medida en que vas creciendo, ya vas a poder pagarle a un experto para que te pueda personalizar, pueda integrar con otras plataformas, pueda hacer un montón de cosas. Y WooCommerce, que para todos es un plugin que se instala en WordPress, ¿sí? Y este es el que contiene, digamos, el e-commerce, ¿sí? Que queda en tu sitio web. Y a partir de allí, además que en WooCommerce también se han creado otra serie de plugins que te permiten conectar. Por ejemplo, no terminé de contestar una pregunta que me habían hecho al principio, que era el tema de las pasarelas de pago. Entonces, ojo porque PayPal definitivamente es una pasarela que, a pesar de que las comisiones son altas, son costosas, pues es muy reconocido en el mundo y genera mucha confianza. Stripe también es una pasarela que se utiliza en el mundo y que genera mucha confianza, pero, por ejemplo, hay una pasarela Mercado Pago, ¿sí? Que es de Mercado Libre, que yo puedo integrar a WordPress, ¿sí? Y pago, a todas hay que pagar comisiones. Cada uno de ustedes puede identificar cuál es la que mejor les conviene, porque o por los servicios o por la comisión, ¿sí? Y hay una pasarela que ha empezado a sonar mucho por Latinoamérica, que se llama PayU. Ahí les dejo entonces esas pasarelas también, es muy importante, porque entonces en ese caso que Joan nos hace esa pregunta, pues seguramente podrás empezar a identificar cómo creas un muy buen sitio web utilizando muchos componentes que vas a poder asociar al sector en el que estás, que es educativo, ¿sí? Y en ese sentido, pues les vas a brindar seguridad y confianza. Gabriel, aprovecho tu respuesta. Gabriel, ahora que tú mencionas sobre eso, pregunta cómo se hace esa integración de la pasarela de pago al website. Muy bien. Imagínense que eso es hoy en día tan sencillo que es como cuando descargamos un programa en nuestro computador y le damos siguiente, 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 ¿sí? Así lo podemos hacer. Entonces, hoy nosotros ya en la medida que, por ejemplo, vamos a utilizar WordPress
y vamos a tener un e-commerce allí, entonces vamos a descargar un plugin de PayPal. Y entonces PayPal lo primero que hace es que él automáticamente me dice descargar, instalarlo, y automáticamente ya me muestras una pantalla donde yo doy unos datos. ¿Cuál es mi usuario, mi contraseña? ¿Cuál es la cuenta bancaria a la que la voy a asociar en el país en el que estoy para poder, digamos que sacar el dinero? PayPal hoy tiene un tema de poder extraer el dinero directamente en ciertos países, y hay otros donde tienen esas alianzas con ciertos bancos, ciertas entidades bancarias. Entonces ahí ya es que ustedes lean sobre la documentación de la pasarela que van a elegir y poder hacer, digamos, simplemente suministrar la información, ¿sí? Muchas veces uno pide al banco la información, la suministran en el formulario, automáticamente ellos son los que se enlazan, técnicamente hacen toda la magia y no necesitamos ser expertos para hacer eso, ¿vale? Procesos ya muchas veces muy intuitivos, ¿no, Gabriel? Creo que sería Correcto. la palabra. Un Total. paso tras otro. Perfecto. Bueno, Paulo Reinaldo nos preguntas respecto al tema del soporte técnico del correo de tu registro. Por favor, comunícate con nosotros, ticamericas@ybt.net. Ahí vamos a dar seguimiento. Si te puedes comunicar con nosotros hoy mismo, hoy estaremos atendiendo tu solicitud. Igualmente, en este momento, nuestro equipo coloca dentro del chat el correo por si te quieres comunicar cualquier tema, por favor, con total libertad. Respecto a Henry, que nos pregunta, ¿puedo utilizar un sitio web? Perdón, puedo utilizar como sitio web una cuenta de Facebook. Imagino que te refieres también al proceso dentro del Ecoreto. Sí, sí es posible. Nosotros solicitamos la presencia web del emprendimiento, que puede ser a través de un sitio web, como lo hemos hablado hoy con Gabriel, pero puede ser a través de otros canales, como un perfil en redes sociales, como una aplicación incluso, como un blog, cualquier otro tipo de presencia en Internet sobre el emprendimiento puede ser considerado como ese check dentro de lo que solicitamos del programa. Bueno, Gabriel, creo que es la última pregunta que yo tengo por acá. Nos preguntan cómo te pueden contactar y también si haces, nos comentaron que al inicio habíamos mencionado que eras mentor, entonces nos preguntan cómo son esas actividades o sesiones de mentoría que haces también. Muchas gracias. Bueno, pues realmente por mis múltiples ocupaciones, me vinculo muy esporádicamente en las épocas del año con diferentes programas, en este caso con TIC Américas, que he estado desde hace varios años, en Colombia con un programa del gobierno que se llama apps.co, y pues desde luego pueden contactarme buscándome en redes sociales, en Facebook, en Instagram, como Gabriel Vargas, o si quieren pueden escribirme a Gabriel Vargas. Aquí les dejo en el chat mi correo, y desde luego aquí podemos hablar de los temas de negocios, en temas de tecnología y agro, que es la especialidad de esta compañía, o desde gabriel.vargas@parquesoft.tolima.co, todos los temas de emprendimiento y mentoría. Muchas gracias. Excelente. Bueno, pues muchas gracias a las personas que nos acompañaron en la actividad. Con esto estaríamos concluyendo la misma. Antes de terminar, quisiera invitarles nuevamente a visitar precisamente nuestros sitios web, nuestras redes sociales, www.ybt.net, .ticamericas.net y .ticamericas.net/eco-medio reto. Si ustedes no se han inscrito todavía en el Ecoreto, les invitamos a hacerlo. Todavía hay algunos días en los que el programa estará abierto. El programa ofrece beneficios como estas sesiones de capacitación, así como sesiones que hemos tenido previamente y muchos otros de los que ustedes pueden hacer parte. Así que si son emprendedores, emprendedoras, si tienen la intención de emprender, si ya tienen emprendimientos en el mercado, como veíamos en el chat, pues los invitamos a participar en este programa y aprovechar los beneficios. Gabriel, muchas gracias por la participación, por habernos acompañado. Siempre, no solamente es el tiempo que se está aquí, sino el de preparación de la sesión que agradecemos hacia ti. En este momento estará apareciendo dentro de sus pantallas una breve encuesta. Les solicitamos, por favor, a los asistentes de la sala de Zoom que nos apoyen a llenarla. Esta encuesta nos permite precisamente mejorar estos procesos y los contenidos que les ofrecemos. Mientras tanto, Gabriel, pues no quisiera terminar la sesión sin darte la palabra, por si tienes algunas palabras de cierre o de conclusiones que quisieras compartir con la audiencia.
Bueno, no, yo creo que aquí es muy importante entender por las preguntas que hicieron que definitivamente sí es fundamental. Uno, aprovechar las oportunidades y convocatorias como esta que nos dan visibilidad. Yo he podido, a partir desde que nace mi primera empresa en el 2006, participar de diferentes convocatorias y eso es lo que me ha permitido crecer, mejorar, relacionarme, ¿sí? Conocer. Y dos, la presencia en Internet definitivamente es fundamental y además vamos en una mejora continua, entonces hay que empezar con algo que seguramente vamos a ir mejorando a medida que avanza. Muchas gracias. Excelente. Bueno, Gabriel, pues gracias a ti. Nuevamente, muchas gracias a todos. Les esperamos en las siguientes sesiones del bootcamp. El proceso sigue avanzando, les estaremos invitando. E insisto, a las personas que no se han registrado, les invito a registrarse. La sesión ha sido grabada, por lo tanto, estaremos compartiendo con ustedes el resultado de la misma. Muchas gracias a todos. Gracias al equipo de YBT que nos acompañó. Gracias nuevamente, Gabriel. Mucho éxito en sus siguientes actividades y que tengan una excelente tarde. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.